hermanas, ¿listas? Amén. Estaba como flojo. Amén. Amén. Qué bien, qué bien. Muy bien, seguimos progresando y avanzando a través de nuestro tema del gozo. Y seríamos ingenuas al ignorar que realmente por el solo hecho de estar en este mundo vivimos bombardeadas y rodeadas de tantos generadores de descontento. Hay tantas cosas que cargan nuestros corazones, hay tantas cosas que nos afectan, que no le haríamos justicia al tema del gozo si no considerásemos algunas cosas que se entrometen en nuestro deseo de vivir siempre con ese gozo. Una hermana daba testimonio esta mañana de situaciones, supe que a última hora hubieron dos hermanas que también por circunstancias de emergencia, de salud familiar, tampoco pudieron llegar. O sea, hay un sinnúmero de cosas que a menudo amenaza con robarnos el gozo. Y es importante que, aunque no la veamos obviamente todas, porque hay tantas situaciones y circunstancias, podamos considerar algunas de ellas. La amonestación del apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 6, es la siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Que el Señor bendiga su palabra. Una amonestación muy pertinente a la hora de considerar y de mirar las diferentes cosas que nos asedian, que sobrecargan nuestra vida y que ciertamente amenazan con robarnos el gozo. De manera que el objetivo de esta tercera parte es detectar dónde está el comején de nuestro gozo, dónde está aquello que muchas veces sin darnos cuenta va minando el gozo de nuestras vidas, que nos quita el sueño, que nos llena de descontento, que nos preocupa. Y como decíamos en la sesión anterior, a menudo no son ni siquiera cosas grandes. A veces son muchas la suma de cosas pequeñas que está ahí hincándonos y haciéndonos sufrir. Existe un sinnúmero de cosas que tú y yo pudiéramos mencionar que nos causa descontento, que nos causa tristeza. Y existe un sinnúmero de cosas que pudiéramos mencionar que pensaríamos que nos pudieran hacer feliz. Si tengo esto o aquello, si hago esto o aquello, sería feliz o por lo menos más feliz de lo que actualmente soy. Por eso habíamos puesto la pregunta inicial, que luego en el tiempo más tarde de talleres ustedes van a reconsiderar. No la tienen que compartir con su grupo, pero si se sienten en el deseo de hacerlo, sería bueno volver a mirar la hora, para que ustedes vean cómo ha quizás variado o en qué ha sido modificada su percepción de lo que era el gozo y la felicidad cuando llenaron la pregunta en principio y cuando se vayan de acá. A lo mejor la puedan replantear de manera diferente y ojalá así sea para la gloria de Dios y bendición de cada una de sus vidas. Así que vamos a pedirle a Dios que nos asista para poder encontrar dónde está ese comején, que es aquello, ¿verdad?, esos roedores que nos socavan y minan nuestro gozo y nos hacen muchas veces vivir vidas infelices. Oremos. Padre, una vez más estamos delante de tu trono de toda gracia, deseando que tú abras nuestros ojos espirituales y nos des una visión celestial, que nos permita comprender cuál es la anchura, la longitud y la profundidad de tu amor para con nosotras en Cristo Jesús. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Oh Señor, para que a pesar de aquellas cosas que atentan contra nuestro gozo, nosotras podamos sentirnos y sabernos más que victoriosas. Gracias te damos por tu compañía en medio nuestro, por dejarte sentir, por hablarnos, oh Señor. Es nuestro deseo
que tú nos ayudes a ver dónde están o en qué reside aquellas cosas que crean infelicidad en nuestra vida, de manera que podamos abordarlas de manera bíblica y darle un giro en nuestra vida. Guíanos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Pues decía en la parte anterior que los medios de publicidad son una de las cosas que atentan contra nuestro gozo. Existen muchas cosas, hay muchos motivos, muchas razones por las cuales muchas veces nos sentimos descontentos. Y la verdad es que los medios publicitarios son especialistas en la materia. Porque ellos, con todas sus demandas y ofertas, nos hacen sentir que nosotras nos estamos perdiendo de un sinnúmero y un sinfín de cosas que de verdad pudiera hacernos feliz, a la vez que crean en nuestra mente una conciencia falsa de necesidad, una conciencia falsa de cosas que nosotras necesitamos. Entonces nos dicen que para ser feliz tenemos que viajar mucho, que tenemos que quitarnos algunas arrugas, que tenemos que mejorar la figura. Exacto, aumentar otras. Eso es, exactamente. Y no es que no sea malo vernos bellas, ¿cómo no? La epitomía de la belleza, la mujer, ¿no? No es que no sea bueno verse bella, pero nuestro gozo y nuestra vida no consiste en esas cosas. Entonces, continuamente a través de la radio, de la televisión, de las revistas y de todo cuanto se mueve, nos están dando una idea falsa de dónde está el gozo y la felicidad que nosotras compramos. Porque seguimos tras sus sendas. Si dicen que la felicidad está en bajar de peso, o en hacernos cirugía, o en comprar un yate o una casa más grande, etcétera, etcétera, o dejar al marido y buscar uno más joven, lo hacemos. Y lastimosamente esas son las cosas que normalmente vemos en el mundo. Y si fuera solo en el mundo, como siempre menciono, no sería nada extraño. Ellos están siguiendo la carrera normal de su desenfreno, la manera normal del mundo vivir. Eso es natural, conforme a su naturaleza. Pero no es la conducta, no es el estilo de vida que ha de caracterizar la vida de aquel que ya está en Cristo. Por estar en Cristo ahora somos una nueva creación. No estamos mejoradas, no estamos reformadas. Hemos sido nacidas de nuevo. Somos una nueva creación en Cristo. Y nuestros apetitos, nuestra visión tiene que variar. De lo mundano y lo horizontal a lo celestial y lo vertical. Tenemos que ahora buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Entonces, los medios de publicidad y comunicación nos bombardean con todos estos mensajes día y noche. Yo le decía a alguien los otros días que pobre la juventud de hoy día, porque antes, en mi juventud, aunque la música del mundo nunca ha sido la mejor, pero por lo menos se cantaba el amor. Hoy día está llena de sexo y de malas palabras. Eso no existía. Y antes yo escuchaba la música y yo la apagaba, ahora ellos están enchufados el día entero. Y eso es serio, porque eso le está lavando el cerebro. Trabajan, hacen ejercicios, estudian enchufados. Van en el carro, por ejemplo, ya mis sobrinos y sobrinas están grandes, no salimos tan a menudo como salíamos cuando estaban más pequeños. Yo les decía, no, pero la regla aquí es que tienen que quitarse todo eso. ¿Por qué, tía? Bueno, porque vamos a disfrutarnos unos a otros, pues si no los dejo en la casa. Es cierto. Viven enchufados y uno no sabe el efecto tan dañino que tiene eso. Porque nosotros somos el producto de lo que pensamos. Y así actuamos. Y empezamos de tanto escuchar algo y de ver algo, pensar que es normal y aceptable. Entonces empezamos a hacer eso. Entonces tenemos que tener cuidado con los medios de publicidad, porque sus mensajes están diseñados para evocar en nosotras sentimientos, emociones. Dice la publicidad que lo importante no es la información que ellos dan, sino cómo nos hace sentir. Si nos hacen sentir que somos merecedoras
vamos a comprar cosas, no porque tú te lo mereces. Entonces nosotros, como yo me lo merezco y yo trabajo, yo me puedo dar ciertos lujos, aunque a lo mejor después no tenga para pagar la luz. Eso es muy normal y común, ¿verdad? Otros piensan que yo me merezco un hombre mejor que este y en vez de tratar de trabajar con mi matrimonio, lo tiro al aire y me busco otro. Y eso empieza a crear una serie de problemas en nosotros y a crear una insatisfacción porque nos presentan vidas ficticias que son perfectas y que no son reales. La mujer perfecta. ¿Cuál es la mujer perfecta? ¿Cuál es la medida de la mujer perfecta? 60. Ajá. Y cuando abre la boca, ¿qué pasa con esa mujer? Perfecta en medida. ¿Y cuando abre la boca? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con todos esos mensajes falsos que nos pretenden crear descontento para que consumamos lo que ellos nos quieren vender, para cambiar lo que ellos quieren cambiar en nosotros. Y todo eso ha sido muy artificiosamente manejado por Satanás, el príncipe de las tinieblas. No nos falta belleza, no nos falta salud, no nos falta mayores comodidades. No tenemos que llenarnos de todas esas cosas que el mundo pretende que nosotras consumamos. El problema de nosotras no es tanto lo que el mundo ofrece y lo que hay en el mundo, porque el mundo siempre va a estar ofreciendo cosas. El problema es dónde es nuestra dieta, que tenemos una dieta baja en calorías espirituales. Y necesitamos consumir más alimento sólido para que la menor gripecita de los vientos del mundo, de que tú necesitas esto, de que debes hacer lo otro, no nos afecte. Sino que cuando vengan y nos pasen esa cosa por los ojos, ni tengamos atractivo, no tengamos ni deseo, no tengamos apetito. Como dice el Salmo 23. No es que haya nada malo en desear. No me quiero ir al extremo, creo que me están entendiendo. Pero muchas personas viven detrás de todo lo que dicen los medios. Y nosotros somos presa de esas cosas y por eso muchas veces vivimos en desdicha de lo que en nuestra vida, por todo lo que dicen los medios que nosotros le hacemos caso. Pero no solo son los medios los creadores del descontento, muchas veces aún es nuestra misma familia, que nos critica y nos juzga y duramente porque nos conoce bien de cerca. Y sus palabras suelen ser bien hirientes. También está el trabajo, que nos dice que la capacidad que tenemos no es suficiente y que necesitamos adquirir más conocimiento. Entonces vamos y nos endeudamos y seguimos buscando más conocimiento. Están las amistades que se oponen a nuestra espiritualidad. Ah, que tú nada más vives metido en la iglesia. Deja ver tanto esa Biblia. Exactamente. O nos pegan nombretes a causa de nuestra vida en Cristo. Todo eso va golpeando contra nuestro corazón y va creando descontento en nosotros, porque nosotros lo que estamos buscando es la aprobación de ellos. Queremos la aprobación de nuestra familia, son nuestros seres más cercanos y más queridos. Y al querernos sentir aprobadas por ellos, aceptadas por ellos, empezamos a creer lo que nos dicen. O las amistades para poder, la presión de grupo, caber en el grupo. Y vamos cediendo poco a poco a todas las cosas que ellos nos van diciendo en el trabajo. Queremos escalar posición. Entonces, trabajar como que ya era suficiente. Encima de eso también ahora voy a hacer otra maestría o otra. No porque ya no la tenga, pero porque necesito otra o porque quiero tal posición. Entonces eso es más tiempo lejos de la casa, del marido y de los hijos. Y aún menos tiempo para uno, para descansar, porque tenemos que cuidar el templo de Dios, que somos nosotras. Entonces vamos detrás de todas esas cosas y todo eso termina afectando nuestra cosmovisión, la manera que vemos el mundo, porque ya no la vemos a través de los ojos de Dios, de la palabra, lo vemos a través de la opinión de todo lo que circunda a nuestro alrededor. Afecta nuestra seguridad, afecta nuestro sentido de valía, afecta nuestra paz. Y el sabio Salomón dijo en Proverbios capítulo 4, versículo 23,
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que tener cuidado con la dieta, con el alimento que le demos al corazón, porque de ahí va a surgir nuestra vida, nuestra sanidad espiritual, nuestra salud aún corporal, de aquellas cosas que nosotras consumamos. O no es que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nos estamos llenando del mundo, ¿de qué va a hablar la boca? De lo que hay del mundo. Ese va a ser nuestro tema de conversación. Entonces, sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar nuestro corazón. Y es ahí donde está precisamente el problema del hombre, el problema del ser humano en su corazón. Después de la caída en el huerto, el hombre, al hablar de la generalidad, ¿verdad?, de la raza humana, quedó con un hueco en el corazón, un hueco del tamaño de Dios. El pecado rompió esa íntima comunión que el hombre tenía con Él. Y como Él es la fuente, el origen y el autor del gozo, al no tener a Dios en su corazón, al haberse roto esa comunión, ahora el hombre busca llenar y satisfacer esa falta de gozo con las cosas que hay en el mundo y que solo Dios puede llenar. Entonces el problema del hombre está en el corazón. Dios nos diseñó para que hallásemos nuestra plenitud y nuestro contentamiento solo en Él. Como dijimos, ya las demás cosas son añadiduras muy buenas, pero son añadiduras. Es como el postre, o es a lo mejor como el plato fuerte, ¿verdad? Que te dan la carne y ya está el arroz, las papas fritas, la ensalada. No, pero esto es el plato fuerte. Dios es el plato fuerte de nuestras vidas. De manera que si no lo tenemos a Él, nada somos. Sentimos ese vacío. Jesús dijo en Juan, capítulo 15, el Evangelio según San Juan, y en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para que nuestra vida tenga sentido, para que cobre valor, para que tenga gozo, tenemos que estar conectadas con Él, porque separados de Él, nada. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Es como que a un árbol le cortes la rama, a lo poco se va a morir, no está conectada a la fuente de la vida. Y cuando no estamos en Cristo, no estamos conectadas a la fuente que genera el gozo en nuestra vida, porque todo don perfecto y el gozo viene de Él. De manera que la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, fue lo que nos trajo y produjo la infelicidad al alejarse de los mandamientos de Dios. Eso creó una barrera originada por el pecado, la desobediencia. No, yo vivo a mi manera, yo soy la dueña de mi vida. Y yo voy en busca de mi felicidad a mi manera. Pero no la encontraron, porque inmediatamente vimos todo lo que les sobrevino, como todo lo que nos sobreviene a nosotras cuando nos alejamos de Dios. ¿Se ha fijado con cuánta facilidad alguien nos dice algo y nosotros escuchamos? Mira, esta receta es buenísima para bajar de peso. Bébete todos los días un jugo de toronja y no como más nada, y nosotros hacemos. Todo lo que nos dice la gente, nosotros le prestamos el oído e inmediatamente, y más si es para bajar de peso. Lo que nos dice, tenemos una gran facilidad para recibir, para aceptar lo que el mundo dice. Los hombres no sirven. Ay, sí, es verdad, los hombres no sirven. No. Las mujeres son todas una sinvergüenza. Ay, sí, por eso yo no soy amiga de ellas. O no lo he escuchado. Eso dice la gente y nosotros le damos cabida. Y lo echamos a andar porque nosotros también lo repetimos con otras personas. Pero cuán poca cabida le damos a la palabra de Dios. Cuánto trabajo nos da entender y aceptar los mandamientos de Dios. Ese es el pecado. Porque tenemos dureza de corazón, receptividad para el mundo, pero dureza para la palabra, dureza para con Dios. Cuando debiera ser todo lo contrario.
Y eso puede cambiar en la medida que le demos cada día más cabida a la palabra de Dios en nuestro corazón. Ella es la que cambia el corazón de piedra y nos pone uno de carne. Y la mantiene tierno, receptivo a la voz de Dios, para que podamos entender. La gente dice, ¿cómo escucho la voz de Dios? Bueno, no la va a escuchar si no prestas el oído. Y para prestar el oído tiene que estar en comunicación con la palabra, porque Dios se revela a través de su palabra. Amén. Y cuando Él te trae algo a la mente, te lo va a traer de lo que ya hay en tu corazón, que tú has asimilado de la palabra. Por eso que hay que tener cuidado con los profetas que hay por ahí diciendo cosas que no son bíblicas. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Entonces, separada de Cristo, no hay gozo en nuestra vida. Adán y Eva desecharon el consejo de Dios deliberadamente y nosotros lo hacemos cada día. Así que el descontento no se debe por la falta de un esposo o de una buena esposa, no se debe a la falta de dinero, de un buen trabajo, ni siquiera de buena salud. Adán y Eva tenían todo eso en demasía. Sin embargo, optaron por desechar el consejo de Dios y seguir al mundo. Tengo una vecina que la hija, después de 20 años de matrimonio, se cansó, quiso variar. Sí, así me cuenta la vecina, ¿no? Yo soy muy pero sí me cuenta así. Pero era mi hija, yo no le podía decir nada a mi yerno. Yo he sufrido eso mucho, pero el yerno. Y dice, yo lo he sufrido mucho, pero ella dice que se cansó. Y los dos hijos ahora, producto de eso, se han ido por el derricadero. Pero la hija está muy bien, porque ella está con otro ahora. Miren eso. Y ese es el pensar y el proceder del mundo por falta de alimento espiritual nutritivo, porque ese es otro, no es solo alimento espiritual, porque por ahí hay mucha basura que se vende, es mucha comida chatarra, espiritual chatarra. Hay que buscar alimento sólido, hay que saber cuáles son las editoriales buenas, los escritores buenos, para alimentarnos de buenas fuentes y no de comida chatarra, que también se vende dentro del cristianismo porque el diablo infiltra también. No porque alguien sea popular, es bueno. A veces nos dirán, no, porque Joel Osteen es muy famoso, es muy bueno. Eso no es bíblico. Es un buen motivador secular, que se vale de algunos versículos para animar. Pero eso no es lo que podemos llamar la iglesia de Cristo. Porque no son bíblicamente fundamentados, aunque Él la levante en sus cultos. Él mismo no sabe lo que cree. Si usted ha visto algunas entrevistas de él, de preguntas que le hace, él está más perdido que el hijo de Limber, si conocen a Limber. No sé si todas conocen a Limber, ¿verdad? Entonces, los deseos de la carne son pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas y desembocan en el caos y la tragedia y la infelicidad. Primera de Pedro, el libro de Primero de Pedro, capítulo 4, versículos del 3 al 5 dice: baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, al mundo, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Interesante, ¿verdad? Dios está preparado para juzgar a todos aquellos que viven en desenfreno, que viven siguiendo las pasiones desenfrenadas y desordenadas de su naturaleza pecaminosa. Fíjense lo que dice Primera de Juan, una que otra página más volteándola hacia la izquierda. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y fíjense lo que dice el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, amén.
Entonces, él dice que estos deseos desenfrenados no provienen de Dios. Si no provienen de Dios, no pueden dar gozo. Y el mundo pasa y sus deseos, eso no nos va a durar, eso tiene una fecha de expiración y dicho sea de paso, muy corta. Muy corta. Si no proceden de Dios, no pueden generar contentamiento en nuestra vida, no pueden ser perdurables, son pasajeras, temporales, efímeras. Y más bien nos roba el gozo y la paz que teníamos antes de hacer eso. Pero dice Juan que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa en su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En cuanto a los deseos de los ojos, implica todo lo que vemos, pero no solo lo que vemos, sino cómo lo vemos. O a veces no lo ha mirado un hombre normal y otras veces hay miradas de miradas. Entonces no se trata solo de todo lo que veamos, sino de cómo lo veamos. Génesis 3:6 dice, Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Ella lo vio con unos ojos distintos de lo que Dios había dicho. Los mismos ojos, pero estos son los ojos naturales. Pero los creyentes tenemos ojos espirituales. Y tenemos que mirar y medir todas las cosas con nuestra visión celestial. Porque recuerden, de acuerdo al mundo, no tienen sentido. Pero para Dios sí. Entonces Eva vio el árbol ahora con otros ojos. Unos ojos muy diferentes. Entonces no es solo cómo vemos, sino la actitud de la mirada con que nosotros vemos las cosas. Los mismos dos ojos con dos miradas diferentes. Vamos a ver ahora qué dice el versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Como que ellos no estaban viendo ya, ¿no? Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero qué interesante, porque fíjense cómo termina el capítulo 2. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva y su mujer, y no se avergonzaban. Oye, ¿qué? ¿Que no miraban? ¿No tenían ojo? ¿O se lo pusieron después? Pero después del pecado, la malicia, ahora los ojos ven diferente. Pero para volver a ver como ellos veían antes de la caída, se precisa tener una visión celestial. Ver las cosas como Dios la ve. Y podemos si estamos en Cristo. Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotras y nos da la mente y el entendimiento y los ojos de Cristo. Entonces vemos como unos ojos pueden ver la misma cosa de manera diferente. El 10º mandamiento de la ley de Moisés, allá en Éxodo capítulo 20, versículo 17, Éxodo 20, 17, dice, no codiciarás. ¿Qué no vas a codiciar? La casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni alguna cosa de alguno, de tu prójimo. O sea, la idea es, estate satisfecho y contento con lo que tú tienes, no con lo que tienen los demás. De manera que existe un grave peligro con mirar con los ojos de la carne lo que tienen otros. Porque eso genera envidia, eso genera celos, genera lujuria. Tenemos que mirarlo con los ojos celestiales para poder tener una comprensión correcta de cada una de las cosas. Entonces podemos tener visión diferente con los mismos ojos que Dios nos ha puesto a todas, dependiendo de la actitud de nuestro corazón. Así que la codicia es un mal que tenemos dentro por causa del pecado y que da luz y concibe cuando lo alimentamos. Como dice allá Santiago, que cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado lo que hay en nuestro corazón para que no genere y dé a luz
pecado. El Salmo 73, vamos a ir al Salmo 73. Habla del descontento que sentimos por la prosperidad de otros, en particular de los malvados y de los inconversos. Oye, pero mientras yo más obedezco a Dios, más mal me va, y aquel que es tan malo le va tan bien. Señor, pero eso es injusto. Nos pasa. Y no nos explicamos cómo si nosotros servimos al Señor, nos da tanto trabajo a veces progresar, ganarnos hasta el pan de cada día. Y aquellos que viven así, bueno, es que ellos están en su terreno. Este es su hogar. Ellos lo conocen mejor que nosotros. Ellos son bienvenidos, nosotros no. Nosotras somos peregrinas y extranjeras. Esta no es nuestra patria. Nosotras buscamos la patria celestial. Estamos de paso. Mientras tanto, somos embajadoras en una tierra extraña. Esta es una tierra extraña. El problema de nosotras es que no queremos ser embajadoras, queremos ser residentes. Y no tenemos la maleta preparada para irnos. No tenemos el corazón listo para irnos con Cristo. Por eso dice Amós 5:12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Nosotros queremos deshacer las maletas y nos acomodamos y nos atamos tanto a las cosas de esta vida y de este mundo que ni siquiera queremos que nos hablen mucho del cielo. De hecho, en las iglesias ya casi no se habla del cielo. De la esperanza bienaventurada que tenemos, porque estamos interesados en lo que tenemos aquí. En lo que voy a sacar aquí, en lo que puedo hacer aquí, en lo que voy a lograr aquí. Mi mejor vida aquí y ahora. Cuando en verdad la mejor vida del creyente es allá. ¿Verdad? Pero se nos ha llenado el corazón de eso y perseguimos esas cosas y por eso no hay tiempo para Dios. Si no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para nosotras. Porque si no hay tiempo para dedicarle a Él, yo no me estoy nutriendo debidamente. Entonces tengo anemia espiritual. Y eso se va a manifestar en la manera en que yo vivo mi vida día a día. Me va a afectar a mí y a aquellos que Dios, como mujeres de influencia, tenemos a nuestro alrededor. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el alimento que nosotras ingerimos. En el Salmo 73 nos habla del descontento. Y tenemos que tener cuidado con ver la prosperidad del impío, porque eso puede hacer que nuestro corazón desfallezca al ver su prosperidad y que nosotros avanzamos a un paso muy diferente. Pero lo más importante de este salmo dice hasta que en versículo 17, vamos a leer desde 16, dice, cuando pensé, porque él se cuestionaba, si ustedes leen lo anterior, que por razones de tiempo no lo vamos a leer, cómo es que ellos hacen esto y aquello y prosperan, ¿no? Fíjense que se titula El destino de los malos, pero está hablando de la prosperidad de ellos, ¿no? Y dice el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta cuando entrando en el santuario de Dios, todo cambia cuando entramos a la presencia de Dios. Cuando vamos a Él en oración, Él cambia nuestras motivaciones, Él sintoniza y reenfoca nuestra mirada. Y dice, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. El fin de ellos es terrible. Mas el que ríe último, sí, ciertamente, reirá mejor. Pero no debemos gozarnos en la desventura del que no tiene a Cristo, sino de predicarle el Evangelio. Pero he traído este salmo a colación porque a menudo nos angustiamos porque vemos como otros prosperan y muchas veces porque ellos prosperan más que nosotras. Dejamos los caminos del Señor. No, pero si estoy en la vida cristiana por servir a Cristo, yo mejor me voy al mundo, dice alguna gente. Y yo lo he escuchado. Y abandonan los caminos de Dios. Así que tenemos que mantener las cosas dentro de la perspectiva bíblica. Dice el Salmo 37, versículos del 1 al 3, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Una alabanza muy linda, ¿verdad? Entonces no nos impacientemos a causa de aquellos que vemos que prosperan en sus maldades y la justicia divina no recae sobre ellos, le va a caer.
porque llegará ese día donde Dios juzgará a vivos y a muertos. Les va a llegar. En Hebreos capítulo 13, el libro de Hebreos capítulo 13, bien atrás en la Biblia, Hebreos capítulo 13, dice el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, ¿cuándo? Ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La base de nuestro contentamiento no es lo que tenemos, sino en quién tenemos. Y si tenemos a Cristo, ya hemos dicho que lo tenemos todo. Entonces podemos estar contentas y satisfechas con lo que hasta hoy Dios nos ha dado, porque si algo nos falta, Él no nos va a suplir. Él no nos deja ni nos desampara. Y Él es fiel. Entonces, estar contentas con lo que tenemos ahora, dice el versículo, sean vuestra costumbre sin avaricia, no tenemos que desear lo del otro ni envidiarlo, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él es nuestra providencia, contenta con lo que tenemos en el presente. Pero algo más de lo que habla el apóstol Juan, no solo son los ojos, ¿verdad?, con lo que vemos las cosas, pero también él habla de la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Esto tiene que ver con el orgullo y la jactancia. Tiene que ver con aquellas cosas que nosotras nos jactamos y nos sentimos suficientes. No, porque yo trabajo muy bien. Yo tengo una buena casa. Tengo una amiga que me decía, en conversa, me dice, yo me siento tan bien porque yo tengo una casa y solo saber que tengo 2 carros parqueados allá afuera a mí me da una gran satisfacción y seguridad. Bueno, eso es lo único que ella conoce. Y en eso está su seguridad y su paz. Pero nosotros tenemos a una persona, no una cosa, que es el generador continuo del gozo, la complacencia, la satisfacción. Tengamos 2 carros afuera o no tengamos ninguno. Porque nuestro Señor nos suple todo lo que nosotras necesitamos. Entonces nosotras no nos definimos por lo que tenemos o dejamos de tener. Hay otra vecina, yo camino mi perrita, ahora me conozco el barrio entero. Tengo 20 años ahí, no los conocía ninguno. Entonces me dice otra que también conversa. Me dice, no, porque yo soy una pobre diabla. Ay, imagínate tú, o sea, porque ella me está hablando de su miseria, de que es muy pobre. Pero vive bien y todo, a lo que uno entiende bien, ¿no? Tiene una casa decente y toda una serie de cosas, pero ella dice que es una pobre diabla. Claro, no tiene a Cristo, sí, está en ruinas. Está en bancarrota. Claro, ella no lo dice por ese motivo, ella lo dice porque no tiene económicamente solvencia. Pero nosotras tengamos o no, hemos sido enriquecidas con todo don celestial, siendo el principal don de Dios Cristo mismo. Y Él es el que está entronado en nuestro corazón. Estas personas sufren de baja autoestima. El que vive pensando en la vanagloria de la vida, porque las cosas son las que las definen y las llenan, y si no las tienen, no se sienten valiosas. Y nosotras, como hijas de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con la vanagloria de la vida. Lo que somos, lo somos gracias a Él, porque estamos en Él, porque estamos en Cristo. Y de ahí procede nuestro valor y nuestro gozo. Juan nos dice algo muy importante, que el mundo y sus deseos, su sistema tiene una fecha de expiración, vence, caduca. Va a pasar. Pero que el que confía en Cristo permanece ¿para cuándo? Así es, no vence. Qué contraste más hermoso para nosotros no fijar nuestra vida y nuestro corazón en las cosas temporales, pero tenemos que sintonizar nuestro corazón arriba. Poner la mira ¿dónde? En las cosas de arriba. Vamos a aprender mucho de eso mañana. Tenemos que quitar la atención de las cosas que están a nuestro alrededor, como hizo Pedro, que tan pronto miró a su alrededor y dejó de mirar a Cristo, se empezó a hundir. Y nos pasa hoy día. En las aguas del mundo nos hundimos cuando quitamos la mirada de Jesús. Por eso dice la escritora a los hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Él tenemos nosotras que fijar nuestra mirada.
Así que el descontento viene principalmente, es generado por albergar conceptos, ideas y expectativas falsas. Porque nada que hay en el mundo nos puede llenar, ni nos puede dar un gozo permanente. Por eso es que dice el coro que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Lo que el mundo te da, te lo puede quitar. Pero lo que viene de Dios, Él no lo puede tocar. De hecho, dice Colosenses que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque le pertenecemos. Y Él no nos puede tocar. Pero también el descontento viene a través de otras vías que pudiéramos llamar un poco más nobles, ¿verdad? Dentro de ella podemos mencionar la muerte de un ser querido, las enfermedades, las relaciones quebrantadas, las falsas acusaciones y aún la misma persecución. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa cuando cada una de esas cosas tocan a la puerta de nuestra vida, a la puerta de nuestro corazón? ¿Cómo la enfrentamos? Ahí es cuando nos damos cuenta si realmente estamos firmes en Cristo o no. Es ahí donde realmente nos damos cuenta, wow, yo pensé que estaba firme. Yo pensé que estaba espiritualmente fuerte. Pero no es tiempo para abandonar tampoco. Es tiempo de fortalecerse. Es tiempo de buscar más de Cristo. Y quién sabe, muchas veces el Señor permite alguna de esas cosas para acercarnos más a Él, para que tengamos una comunión renovada con Él y para que aumentemos en estatura. Fíjense que el apóstol Santiago le dice a ellos: gozaos cuando os encontréis en medio de diversas tribulaciones. Oye eso, y que gócense. Claro, pero él lo dice cuando leemos el contexto basado en el hecho de que cuando estás en tribulaciones Dios está trabajando en tu vida. Amén. No es fortuito, no tiene despropósito. Dios está trabajando contigo porque Él te va a llevar a otro nivel. Amén. Dios quiere hacer otras cosas en tu vida y por eso tenemos que gozarnos en medio de esas tribulaciones. No el que sufre como malhechor, ese está recibiendo el pago de lo que merece, sino el que sufre por causa de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos cuando tocan estas cosas? La puerta de nuestro corazón, la muerte de un ser querido, eso es algo común, que no podemos despintarlo. Es importante tener una visión clara de cuál es el destino de los creyentes. Sin eso estamos perdidos. Vamos a llorar como los que no tienen consolación. Pero cuando nosotros sabemos que ausentes del cuerpo, presentes en Cristo, aunque la separación momentánea física nos aflige, está el gozo de saber que ellos van con Cristo, que terminaron sus penas, sus dolores, y que nosotros nos volveremos a encontrar en la presencia del Señor. La visión celestial, hay que tener una visión celestial para poder interpretar las diferentes tragedias y circunstancias difíciles que nosotras atravesamos en la vida. Nuevamente, no hay despropósito de Dios en ninguna de estas cosas. Entonces sí duele el rompimiento porque creamos vínculos fuertes. El amor es fuerte. Dice la palabra, fuerte como los celos es el amor, ¿verdad? Y las muchas aguas no lo podrán apagar allá en Cantares. Entonces sí, el amor es fuerte, porque Dios es fuerte, Dios es la fuente, el autor y el originador del amor. Entonces creamos vínculos y lazos con las personas que perdemos, que nosotros amamos, sea un esposo, unos padres, unos hijos, unos tíos, una amistad cercana. Hay lazos que se ven interrumpidos y sentimos la ausencia. A lo mejor esa persona, además de ser un buen padre o amigo, a lo mejor era un buen consejero. A lo mejor era esa persona que me apoyaba, que me entendía, que me comprendía. A lo mejor era el sustento. Entonces hay una dolencia a la hora de que esa persona sale de nuestra vida. Pero nosotras tenemos que saber que Dios tiene un propósito en eso. Un animalito por ahí. Entonces, lo único que verdaderamente puede sostenernos con gozo, aún en medio de las pérdidas, es la esperanza bienaventurada de que pronto iremos a la mansión celestial. Ahora, ¿qué pasa si ha muerto y no ha conocido a Cristo? Tenemos que estar satisfechas con saber que Dios no permita que nadie parta de este mundo sin haberle dado múltiples oportunidades
de aceptarlo como su Salvador. Sí va a doler, igual va a doler. ¿Por qué no? Porque son gente que amamos. Pero no nos podemos echar a morir. Porque nuestra vida es Cristo. Nuestra vida es Cristo y nos tenemos que volver a levantar. Y eso al contrario nos debe animar para seguirle predicando a los que quedan, que aún no le hemos hablado o quizás aún ni le hemos testificado, porque a veces le hablamos pero no le testificamos, y eso es lo mismo, lo de barata, ¿no? Si le hablamos de Cristo pero nuestro testimonio es pésimo, eso es un grave problema. Entonces, ante la muerte tenemos la esperanza bienaventurada de que iremos a la presencia del Señor. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, no es muerta, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder mediante la fe, el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nosotros sabemos el destino del creyente. Y gracias a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nosotros tenemos una esperanza viva de que nosotros iremos a morar con Él. No vamos a reencarnar. Eso no es bíblico. Vamos a resucitar tal y cual somos, quienes somos, con cuerpos transformados para ir a la presencia de Dios si le hemos recibido como nuestro Salvador. Eso no es reencarnación. Yo no fui un perro en la vida pasada, ni una mesa, ni lo voy a hacer en la futura. ¿Ok? Yo soy una persona y cuando muera seguiré siendo una persona, y cuando sea resucitada y levantada por Cristo, Él lo único que hará es que me dará un cuerpo glorificado, semejante a las cosas celestiales. Y gracias a esa esperanza, porque Él resucitó y se levantó, nosotros sabemos que también resucitaremos. Y esa es la esperanza que, acallada en la palabra, nos debe de sostener a ti y a mí. Deseos, palabras vacías, ideas bonitas no sostienen a nadie. Es la seguridad de la palabra de Dios, porque ella es la roca firme de toda la eternidad. Tenemos la promesa real de una persona, de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó y ascendió a los cielos y ha dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Señor. Entonces tenemos esa plena certeza de parte de Dios. Y nos acompañará en el valle de sombra de muerte. Y nos llevará y nos introducirá y nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero también están las enfermedades. Y a la verdad, ¿quién no ha sufrido de alguna enfermedad? Leves y graves. ¿Quién no ha tenido un familiar cercano, alguien muy querido, alguien cercano a su corazón, que no haya enfermado de gravedad? Ya sea de cáncer, ya sea de las tantas cosas, de SIDA, hay tantas cosas. Otros padecen todavía. Bueno, la hermana Gladys y su mamá padecen cama. Y estoy segura que ustedes todas pudieran mencionar una serie de personas que también conocen que están enfermos, o quizás es usted mismo, está enfermo. Pero aún en la enfermedad Dios está presente. Y algo que tenemos que tener claro, que a menudo no nos gusta, es que aún la enfermedad puede ser para la gloria de Dios. Pensamos que Dios se glorifica solo cuando sana. Y no es así. Él no sanó a Pablo, ni tampoco sanó a Timoteo de sus constantes problemas estomacales. Le dio remedio, le dice: toma vino para tus problemas estomacales. Ese era el remedio que había antes. No se vaya a emborrachar ahora, señora. Yo no he dicho eso.
entonces Dios es más glorificado en nuestras debilidades. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, porque más dependemos de Él. Cuando estamos bien, vamos poco al cuarto de la oración. Y si vamos, entramos y salimos rapidito, porque bueno, todo está bien, Señor, no te vamos a molestar mucho hoy. Sí. Bueno, pero el problema es que ese es un problema, porque no vamos al cuarto de la oración porque yo necesito. Vamos porque vamos a pasar tiempo con Él. ¿Quién no quiere pasar tiempo con su amado? ¿O usted no quiere pasar, bueno, no digo hoy día, cuando se enamoró, no quería pasar tiempo con su esposo? Porque a lo mejor hoy día no quiere pasar mucho, pero cuando se enamoró sí, ¿eh? Uno quiere estar con el objeto de su amor, quiere pasar tiempo, aún sea haciendo nada y mirándose. Yo recuerdo que uno se quedaba de un lado del teléfono y el otro por allá y pasaban rato y uno callaba y nadie decía nada, pero tú sabías que estaba del otro lado. Ustedes se ríen porque le pasó, ¿eh? Ajá. Y después que pasa esa etapa, uno dice, ¿qué era lo que tanto hablamos? Sí, sí. La presencia, el deleite, el gozo de estar, así fuera por un cordón lejísimo. Pero la presencia. Y más que antes, hoy día no, hoy día los novios se mudan juntos, se ven todos los días y todo eso, pero antes los novios tenían sus días, iban 1 o 2 días a la semana. Te tenía que bastar y sobrar eso, pero el anhelo, lo voy a ver el sábado, te llenaba para la semana. Así era, ustedes lo saben, y el corazón ahí, tanta. Y no se sobaban mucho, eso no se podía. Cruzar la mirada, agarrarse la mano. Por eso las niñas antes pensaban que si se le daba un besito ya estaban casados o estaban embarazadas. Porque el amor era sano, era santo, era limpio, era hermoso. Hoy día se ha pervertido mucho. Así es. Entonces, aun cuando la persona parte, dice la palabra de Dios que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, si estamos en enfermedad, tenemos que aprender como Job, como Pablo, a regocijarnos. ¿Quién diría que Pablo, en medio de eso, iba a hablar, iba a decir luego, bueno, yo me gozo más bien en mis debilidades? ¡Wow! Pero es así, es difícil, pero es posible. Y eso lo vamos a ver mañana. Mañana va a estar bien bueno. Por si el de hoy no le ha gustado, mañana va a estar bueno. Entonces, tenemos que conformarnos, no con resignación, sino con el gozo de saber que estos cuerpos frágiles, en la medida que se van desgastando,